Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Spaniard Performance. Hacía tiempo que no nos veíamos por aquí. Este es el cuarto episodio. La temporada ya empezó hace tiempo, pero con las noticias que bueno, ya sabéis, y para el que no lo sepa, pues yo he empezado a trabajar con un equipo de la NBA, que son los Detroit Pistons. Estaba trabajando con ellos. También trabajo con la Liga de Desarrollo. Por lo tanto, pues la cantidad de trabajo que tengo ahora se ha multiplicado por 10. Entonces, esto complica un poco toda la tarea de creación de contenido, de hacer podcasts, de redes sociales, etcétera, etcétera. Pero, bueno, es un sacrificio que hay que hacer. Quiero seguir intentando encontrar un equilibrio en el cual yo puedo seguir creando contenido, sobre todo estos podcasts, que es la parte que más me gusta a mí de Spaniard Performance. Y bueno, hoy voy a traer un tema que creo que es interesante y voy a hablar un poco de mi historia, desde que yo llegué a Estados Unidos, que era hace ya 10 años de eso, un poco más, hasta en el momento en el que me encuentro ahora, que era un poco un objetivo que yo siempre tuve. Cuando empecé a trabajar como preparador físico, empecé a hacer prácticas, aunque todavía queda camino por recorrer, pero bueno, creo que es algo que puede ayudar a algunos entrenadores, preparadores físicos, es ver el contexto. Muchas veces se ve cuando alguien llega a un sitio y pues dice, ostras, mira dónde está este tío, suerte, o no sé si yo podría hacer todo lo que ha hecho esa persona, tal cual. Pues hay que entender un poco el contexto de cómo se ha llegado y todo lo que se sacrifica por el camino para eso. Y creo que puede ayudar bastante a muchos preparadores físicos. Y después voy a tratar dos preguntas, como una especie de Q&A, de preguntas y respuestas. Dos preguntas que se han hecho y que creo que son súper interesantes. La primera es acerca de cómo desarrollar al máximo el rendimiento físico a la hora de ejercer con nuestro propio cuerpo la máxima fuerza posible, de ser capaces de tener el mayor salto vertical posible, la velocidad, etcétera, etcétera, porque hay una cosa en especial que yo siempre he comentado muchas veces, pero que nunca me he metido a explicar, y es la mejor manera de maximizar el rendimiento físico de una persona cuando son jóvenes, sobre todo. Esto es algo que para la grandísima mayoría de las personas no va a aplicar simplemente porque estáis pasados una edad, pero creo que es importante conocer esto para el entrenamiento de personas jóvenes, y sobre todo porque los mismos principios aplicarán a las personas adultas, simplemente que aplicarán de una manera muchísimo menor, por el desarrollo físico, por el desarrollo de la edad y de los tejidos. Y por último vamos a hablar de los isométricos. Los isométricos como un método de entrenamiento usado para tratar tendinopatías, y algunas actualizaciones un poco de todo lo que se ha estado hablando hasta ahora. No cambia el paradigma de lo que se ha dicho hasta ahora y de lo que funciona, pero sí que da ideas que pueden ayudarnos a tratarlo de mejor manera o a sacarle más partido a ese trabajo de isométricos, ¿vale? Entonces, nada, como siempre, antes de empezar, os recuerdo que tenéis la comunidad Spaniard, que os recuerdo que este año vamos a sacar 240 piezas de contenido todo el año. Ese es el objetivo. Van a ser piezas más largas, más cortas, van a ser mini podcasts, van a ser pequeñas newsletters en lo que yo explico un concepto. Por ejemplo, uno de los conceptos que yo voy a explicar hoy aquí ya está explicado en la newsletter, lo que pasa es que no lo hemos hecho en podcast. Y muchas cosas más. Estoy pasando un montón de cosas, libros, recomendaciones, cosas del día a día, incluso películas que a mí me gusta ver, que recomiendo, pequeños consejos del día a día, pequeñas historias aquí que estoy viendo un poco en la NBA y en la Liga de Desarrollo, que pueden ser interesantes. Y creo que os puede servir de mucho, y además por ahí comunicaremos un próximo proyecto que va a ser un proyecto que va a encontrar una media entre lo educativo y lo práctico para entrenadores y deportistas. Ambos se van a poder beneficiar de esto y es un proyecto que es muy tocho. Lo que pasa que ahora, con el tiempo que tengo, pues va a costar un poco, va a tardar un poco más en salir, pero yo creo que en principio esta post-temporada, es decir, cuando lleguemos al verano, o al mes de mayo, es cuando probablemente esté ya listo. Pero os recomiendo que estéis por ahí, porque en principio solo saldrá por ahí. Al inicio solo saldrá por ahí con un precio descontado, todas las cositas estas, ¿no? Y después os recomiendo también que tenéis los programas de Spaniard Method 3.0, Foundations y Sin Material. Tenéis incluso el pack disponible ahora, en el que podéis conseguir los tres por hasta casi un 50% de descuento si sumarais todo lo que cuestan los programas. Y también tenéis el encoder de Bitruf descontado
un 10% extra del descuento que ya pueda haber o del precio actual. Es Spaniard 10 y lo podéis aplicar en todos los productos de Bitrue, pero sobre todo pues, el encoder y la membresía de utilizar el encoder de Bitrue con la aplicación de Teams. Vienen cosas también de Bitrue, así que os recomiendo que estéis atentos a todo eso. Dentro de la web tenéis un montón de información, de blogs, de ebooks, de cosas gratis que tienen un montón de información no solo del entrenamiento basado en la velocidad, sino también del entrenamiento y la preparación física. Así que nada, vamos con el podcast de hoy. Vamos para adentro. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Lo primero que voy a hacer es hablar un poco de la historia, como os he comentado, de cuál ha sido mi camino hasta el momento en el que me encuentro ahora. Como he dicho antes, falta mucho por recorrer, pero creo que es un buen momento de recapitular los últimos 10 años de mi vida y cómo he llegado hasta aquí. Y lo voy a hacer en 6 capítulos, básicamente. El primero vamos a estar hablando de varias lecciones, ¿no? Todos estos capítulos van a ser una lección que he ido aprendiendo durante todos estos momentos de mi vida. Y el primero es sufrir pronto. Sufrir pronto lo defino así porque salir de la zona de confort cuando yo tenía 18 años, en el momento en el que yo me vine a Estados Unidos con un objetivo de jugar a baloncesto y estudiar, fue probablemente la mejor decisión de mi vida. Y fue una decisión además que yo casi tomé, pero con dificultad, porque fui impulsado por mis padres, a los que les debo absolutamente todo en ese sentido, porque fue un paso muy difícil, además muy difícil no solo el momento en el de dar el paso, sino en los siguientes años, que fueron momentos muy difíciles, simplemente pues por las adversidades que te encuentras al llegar a la universidad, darte cuenta que en nivel físico no estás para jugar, muchas otras cosas que te vas encontrando por el camino y que no te esperabas, ¿no? Entonces, ese es el primer capítulo, sufrir pronto, porque cuanto antes sufras, más aprenderás. Cuanto antes consigas sufrir, cuanto antes te expongas a todas esas dificultades, más aprenderás y además más abierto estás y menos te afectan todas esas cosas. Cuanto más tardes en exponerte a esas dificultades y en salir de tu zona de confort, más difícil va a ser. Yo cada vez me voy dando cuenta, ¿no?, que mi zona de confort se hace cada vez más cómoda y es muy difícil para mí salir de esa zona de confort, aunque es verdad que estoy acostumbrado y mi zona de confort es muy amplia. Lo que quiere decir es que no tengo problema en cambiar de perspectiva, de manera de trabajar, de irme de un sitio a otro, de separar de la familia, etcétera, etcétera, porque he estado acostumbrado desde pequeño, desde bastante joven, y eso yo creo que ha sido una de las mayores lecciones que he aprendido, no solo a la hora de desarrollarme como persona, sino también como profesional a la hora de diferenciar cosas, de aprender por mi cuenta, de saber apañármelas por mi cuenta sin la necesidad de nadie, aunque siempre he tenido un equipo, ¿no? Esta es el segundo capítulo, ¿no? Desarrollar un equipo. Yo vine a Estados Unidos, cuando estuve en Estados Unidos los 2 primeros años jugando, me di cuenta de que la ayuda que tenía, aunque no estuviera presente, que eran mis padres, mi familia, mis amigos con los cuales yo siempre estaba en contacto, era mi equipo. Eran las personas que, aunque no estuvieran ahí, me ayudaban a darme cuenta de que mi casa estaba donde estaba y que yo nunca iba a perder eso. De que durante los siguientes 2 años donde yo cambié de universidad y estuve estudiando también y dejé el baloncesto y me dediqué a empezar a hacer prácticas como preparador físico, es cuando me di cuenta de que lo que yo tenía que hacer, aparte de trabajar y dedicarme 100% a mis objetivos, que eran en ese caso, pues habían cambiado, ya no era solo el baloncesto, sino el aprender sobre preparación física, el aprender a entrenar deportistas, el aprender a ser un mejor entrenador, es desarrollar un equipo. Tenía un equipo ya que me ayudó desde el principio, que era mi familia y mis amigos desde lejos, y en estos segundos 2 años me di cuenta de que también tenía que crear un equipo allá donde yo estaba. Entonces conseguí tener muchísimos amigos, desarrollé una comunidad muy grande de amigos, de personas que pensaban como yo, de amigos que conservo hasta el momento, incluso de la persona que me acompaña hasta ahora, que es mi pareja, ¿no? Entonces, eso fue temprano también. Yo ahí ya tenía 21, 22 años, pero empezabas a darte cuenta de muchas cosas. Ya había establecido una base yo de cómo moverme por mi cuenta, de cómo llegar a
hacer cosas sin necesidad de requerir la asistencia de nadie, aunque siempre va a haber un momento en el que puedas llegar a requerir esa asistencia. Después de estos 2 años, yo tuve la oportunidad por un compañero que había estudiado conmigo de irme a Dubái. Estuve trabajando en Dubái durante aproximadamente 4 o 5 meses, en los cuales yo estuve trabajando tanto con rehabilitaciones, jugadores de fútbol, algún jugador de baloncesto, etcétera, etcétera. Pero bueno, allí fue otro momento de sufrir, porque me di cuenta que no era algo que quería. Yo quería volver a casa después de haber estado 4 años fuera en Estados Unidos, y te das cuenta un poco de que necesitas recargar pilas, de que un cambio de cultura tan fuerte como puede ser de España a Estados Unidos, cambio de cultura, y luego otro cambio de cultura fuerte entre Estados Unidos y Dubái, era algo complejo, difícil de hacer, y que yo pues probablemente no estaba preparado para hacer eso. No solo eso, sino que me di cuenta también de que yo tenía que volver a Estados Unidos, porque yo quería trabajar con deportes. Y ese fue mi siguiente paso, ¿no? Volver a España, dejar lo que tenía que dejar, no tener miedo, porque no hay que tener miedo a dar un salto, a atreverte a hacer algo, como hice varias veces, como no hay que tener ningún miedo tampoco a retraerte y decir, esta no es la experiencia que yo pensaba, no es la que yo creía, y no debo tener miedo a pensar que me estoy rindiendo o algo parecido, ¿no? No siempre... Las cosas no siempre salen como tú pensabas que iban a salir, y a veces es importante aprender a echarte atrás y a decir, bueno, esto tomé una decisión equivocada, o simplemente yo quería probar y no ha salido como yo pensaba que salía, y toca echarse atrás, dar un paso para atrás para poder dar 2 pasos hacia adelante. Y eso es lo que hice, ¿no? Volver a España y intentar volver a Estados Unidos, y ese fue el siguiente paso en el que conseguí un trabajo de estudiante trabajador en una universidad de Estados Unidos de División 2 de baloncesto. Y ese es el tercer capítulo, que es básicamente encuentra todo lo bueno en aquello que haces, pero no te olvides de lo malo, ¿no? Lo malo al final, ¿qué fue? Pues alguna decisión que llegué a tomar de manera bastante prematura. No escuchar a ciertas personas dentro de mi vida que me decían, pues quizá no deberías hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces... eso es lo malo, algo de lo cual no me olvido, de lo cual mantengo en mi memoria, pero tampoco me revuelco sobre ello, ¿no? No estoy pensando en ello constantemente, sino que además lo veo como bueno, es verdad. Es decir, esa experiencia fue equivocada, pero es una experiencia que me enseñó muchísimo, que me enseñó a valorar las personas, las opiniones de esas personas. Una temporada en la que lo pasé fatal, pero que me enseñó muchísimo, y sin esa temporada probablemente yo no sería la persona que soy ahora y no estaría donde estoy, ¿no? Entonces, después de esto yo pasé a Estados Unidos de nuevo, eso ya es 2019, trabajando con una universidad de División 2, con el que trabajamos con fútbol americano, trabajamos con baloncesto, trabajamos con todo tipo de deportes. Entonces, eso fue otra experiencia que la verdad es que al principio fue muy gratificante, mucho trabajo, pero estaba preparado para hacerlo, y fue una muy buena experiencia en la cual aprendí mucho, ya que me expuse a muchísimos deportistas, y ahí es cuando aprendí que la teoría es importante, pero el exponerte a la máxima cantidad de experiencia práctica posible es lo que te va a enseñar más, y ese fue uno de los periodos en los que yo aprendí más de toda mi carrera como preparador físico. Entonces, es otra de las cosas que yo siempre intento decir, ¿no? Ponte en una situación en la cual estés obligado a exponerte a muchas personas, a muchos deportistas, a muchos clientes, a muchos alumnos. Sea lo que sea que vayas a hacer, exponte a muchos. Vas a cagarla muchas veces, vas a equivocarte muchas veces, pero de ello aprenderás muchísimo, mucho más que la persona que está esperando al momento adecuado a conocer todo al 100% al dedillo e intentar aplicarlo después, porque la va a cagar igual, aunque se conozca muy bien la teoría y empezará más tarde de lo que has empezado tú. Entonces, eso fue otra de las cosas que me hicieron crecer muchísimo. Ahí estuve 2 años. Y otra de las cosas que aprendí ahí es a siempre ser la persona que acude a otros. Es decir, no esperes que nadie vaya a ti a decirte que si te quieres trabajar aquí, o que nadie te lo ponga fácil, o que no esperes que nadie te vaya a resolver algo, que te vaya a encontrar el trabajo que quieres, vaya a entrenar contigo.
lo que sea, no lo esperes jamás. Siempre tienes que ser tú el que dé el primer paso. Y si tienes algún tipo de ego respecto a eso, pues probablemente te va a llevar a un camino en el que no consigas absolutamente nada, porque lo que tienes que pensar es que todo el mundo está pensando en sí mismo. Todo el mundo, por muy buenas personas que podamos llegar a ser, las únicas personas que están pensando en ti son tus padres, tus hermanos y quizá alguno de tus amigos. Pero tus amigos también tienen que pensar en sí mismos y en sus padres y en sus hermanos. Entonces, podemos tener muy buenos amigos, muy grandes amigos, pero ellos tienen cosas que hacer también. Entonces, imagínate las personas que ni te conocen o que te han conocido un par de veces. No esperes absolutamente nada de esas personas. Tienes que ser tú la que se muestre y la que pide ayuda y la que intente intercambiar valor. Es decir, yo te doy esto y tú me das aquello. Y intentar mostrarte constantemente. Y la mayoría de personas van a ignorarte o te van a decir que no, pero el objetivo no es ese. El objetivo es conseguir que una persona te diga que sí, que una persona se fije en ti, que una persona muestre interés en lo que haces, y a partir de ahí conseguirás muchas cosas. No necesitas que todo el mundo admire todo lo que haces o te responda o te haga caso, etcétera, etcétera. Necesitas que la persona correcta te haga caso, porque la persona que te haga caso será con aquella con la que realmente quieres trabajar o quieres estar, porque te hizo caso por una razón. No quieres trabajar con la persona que no te haga caso, porque probablemente no sea el momento adecuado y no seas... no sea el encaje adecuado para ti ni para esa persona. Entonces, no esperes que algo llegue a ti y vas a ser tú la persona que intente buscar eso. Después yo tuve un año entre medio en el cual, por el tema del COVID, por el tema a nivel mental, yo no estaba bien. Tuve ese año también un poco más de descanso entre medio. Pasaron bastante tiempo desde que yo pude volver a España, que al final siempre es una manera de recuperarte un poco a nivel mental, y eso me afectó bastante. Otra etapa en la cual aprendí muchísimo y la que reforcé mucho mis relaciones personales y mi capacidad de relacionarme con las personas y de aprender sobre mí mismo, de lo que me hace sentir bien, de lo que me hace sentir mal, de las cosas que necesito para mí mismo, para conocerme y para tratarme bien, y de lo importante que son las relaciones sociales en mi vida, y que soy un animal social, una persona social. Muchos de nosotros lo somos y es una de las cosas que nos puede ayudar a estar bien con nosotros mismos y a ser más productivos, a tener más motivación, etcétera, etcétera. Muchas veces lo único que necesitamos es relacionarnos y estar con personas y conocer gente y hablar y liberarnos de todas esas cosas que no podemos hacer si estamos solos constantemente, ¿no? Yo soy una persona a la que le gusta mucho estar solo, pero sin esas relaciones sociales, pues yo no sería quien soy. El siguiente paso que di fue nuevamente irme a otra universidad, que estaba en Arizona en este caso. Yo había estado en Missouri esos 2 primeros años. Después pasé a estar en Connecticut, en un pueblo de Connecticut, porque yo estaba con mi pareja. Y por tema de visados tuve que buscar otro trabajo que me llevó a Arizona, a separarme nuevamente de mi pareja. Para este tiempo ya era 2021. Con mi pareja nosotros ya llevábamos pues casi 4 o 5 años juntos y teníamos que volver a separarnos por 2 años por mi trabajo, porque yo tenía que irme a otro sitio a trabajar, a estudiar a la vez, lo que quería decir que yo en principio estaba contratado a 10 horas o 20 horas y me pagaban un máster, me pagaban un salario que era terrible. O sea, no me daba ni para pagar el alquiler. Por suerte yo ya llevaba desarrollando Spaniard desde 2019 y ahora Spaniard me daba algo de dinero y me permitía hacer cosas por mi cuenta. Entonces, todos estos movimientos introducen otro capítulo, que es crear tu propio valor. Crear tu propio valor te va a dar la independencia de hacer lo que quieras. Crear Spaniard, crear la comunidad, todas estas cosas me han dado a mí la oportunidad económica, en primer lugar, de poder ir a hacer trabajos que no me pagaban lo suficiente, pero que me daban una exposición muy buena y muy buena experiencia. Y también me ha permitido mostrar a las personas que me han contratado en el futuro que yo tengo un valor propio. Es decir, que yo creo mi propio valor y que esas personas saben que yo voy a traer valor para esa organización, y no solo eso, sino que no dependo de esa organización. Y muchas veces pensaremos que una organización quiere que dependas de ellos y poder manipular, pero muchas veces lo que quieren es que tú tengas tu propia iniciativa, que tú seas tu propia persona, que tú sepas tu propio valor, y eso añade muchísimo valor
te añade muchísimo valor a ti como profesional, como persona, como seas lo que seas, sobre todo si eres capaz de compaginar ambas cosas, ¿no? Porque en este gremio, digamos, en deportistas, entrenadores, etcétera, etcétera, se reconoce mucho que tú crees tu propio valor a través del conocimiento y de la práctica que tú tienes. Los jugadores, los entrenadores se dan cuenta de eso y aprecian muchísimo eso, porque saben que tú no estás solo contratado ahí porque te han contratado, sino porque eres bueno en lo que haces, aparte de lo que has podido hacer a nivel profesional en organizaciones, sino que por tu cuenta se te ha reconocido el trabajo hecho, y eso lo has expuesto solo tú y nadie más. Ninguna organización, nadie más está detrás de eso, sino que solo tu propio trabajo y tu propio sacrificio, ¿no? Digamos. Entonces esa es una parte súper importante. Y después de estar en la Universidad de Gran Cañón, tuvo otro año, que esto ya fue en 2023, en el cual yo tuve que dejar el trabajo por el tema de visados, y otro año más, que fue el año pasado, el año 2023-2024, en el cual yo estuve simplemente trabajando en Spaniard, mejorando, haciendo muchos podcasts, que ya visteis en la temporada pasada, estudiando mucho, colaborando con Vitruve, colaborando con Hawking Dynamics, es cuando desarrollé esas relaciones un poco más, de Sport Science, ayudando a deportistas de manera individual, equipos, todo esto de manera online, porque yo no podía trabajar en persona en Estados Unidos. Y cuando ya estaba junto a mi pareja de nuevo, y de nuevo, cuando ya tuve la oportunidad de trabajar, salió la oportunidad de trabajar en la NBA. Era algo que yo llevaba pensando desde Lincoln, desde la Universidad de Lincoln, ya que trabajaba con baloncesto, y en 2019 yo ya quería trabajar en la NBA, pero el paso a la NBA es complejo, es difícil, tienes que tener años de experiencia, tienes que conocer gente, y a través de que yo poco a poco iba, como os he dicho antes, conociendo gente, me iba dando a conocer, iba tocando puertas, es cuando llegó el momento en el que yo podía trabajar directamente en la NBA a nivel legal, y yo pude tener muchas entrevistas con varios equipos y conocer personas que me dieron entrada a eso. Personas que me habían conocido a través de redes sociales, por ejemplo, donde yo me daba exposición a mí mismo, a través de ir a ciudades que estaban a 2-3 horas de donde yo estaba, a conocerles, a tomar un café, a ver el partido, a cualquier cosa. Y todas estas puertas se me abrieron a través de personas que yo conocía o a través del propio valor que yo me di dentro de redes sociales, que sí, pues como una persona que tiene 50.000 seguidores te contacta, es más fácil que te vean y que te respondan y que se interesen por ti. ¿Por qué? Porque así funcionamos. Y por muy injusto que parezca, pues es la realidad de las cosas. Entonces, ahí es donde viene el beneficio de haberte trabajado a ti mismo, ¿no? No tienen que ser seguidores en redes sociales, pueden ser muchas otras cosas, como haber escrito un libro, como haber escrito artículos, como haber contactado con muchísima gente y aportado valor y ofrecerles consejo, ofrecerles ideas o simplemente interesarse por su trabajo. Hay muchísimas cosas que puedes hacer, pero lleva mucho trabajo en el día a día. Entonces, ahí es donde llegó la oportunidad y ahora es donde estamos, ¿no? Estamos en Detroit, trabajando con la Liga de Desarrollo y trabajando con el NBA. Muchísimo trabajo, aprendiendo muchísimo muy rápido, con dificultad de mantener Spaniard Performance funcionando, pero se consigue porque es algo que me gusta y tengo un equipo detrás que me ayuda también, es decir, y no me estoy refiriendo a un equipo de Spaniard Performance, me estoy refiriendo a un equipo de personas que me quieren, que me apoyan, que cuidan de mí y es súper importante. Pero todas estas lecciones las podéis ir aprendiendo, ¿no? Son 10 años al final, desde el momento en que yo me voy de casa, o sea, no son 10 años profesionales 100%, sino que yo también estuve estudiando durante 4, 2 años de prácticas, luego trabajando, me fui a Dubái, pero es un camino muy largo. Lo que pasa, la diferencia con otras personas puede ser que yo empecé un poco antes, en el sentido de que yo desde el principio sabía un poco lo que quería. Quería baloncesto, luego quería preparación física y yo pude divertirme, pude conocer mucha gente, he podido hacer todo eso, pero trabajando a la vez, dedicando un porcentaje de mi tiempo a aislarme, a crear contenido, a estudiar, a contactar con personas, a trabajar, a todo lo que yo podía hacer. Todo es compatible, pero hay una cosa bastante interesante que he escuchado hace no mucho, y es que hagas lo que hagas, estás perdido durante tus 20 y tus 30. Tú puedes dedicar tus años 20, desde los 20 hasta los 29, 30, a disfrutar, a viajar, a no sé qué, a no sé cuántas,
haciendo lo que tienes que hacer, por supuesto, que algunos tenemos que estudiar y tal, pero sin dedicar mucho tiempo a objetivos propios, y vas a llegar a los 30 y vas a tener que empezar a espabilar porque tendrás que apañártelas de alguna manera llegado ese momento. ¿Por qué? Pues porque llega quizá a querer hacer una familia, quizá ganar un poco más de dinero, comprar una casa, lo que sea. O puedes dedicar tus 20, perderlos, no los pierdes, pero encontrar un equilibrio, porque es verdad que muchas veces la gente habla de que los pierdes, que estás todo el rato trabajando, pero no es así. Yo llevo los 10 años, desde los 18, fuera de casa. Me he perdido muchas cosas con mi familia, pero ellos me apoyan. Me he perdido muchas cosas con mis amigos, pero ellos me apoyan. Y sé que ese momento llegará en el que yo, a los 30, un poco más adelante, quizá tenga una vida mucho más asentada, con, pues, a nivel económico es algo que yo también tengo interés de ganar más dinero, que me dé más libertad para poder volver a España, para poder verme más con mi familia, con mis amigos, pero me lo habré currado durante esos años. No habré podido irme a Tailandia, no me he ido a Tailandia, no me he ido a Argentina, no me he ido a las Maldivas, no me he ido para aquí, para allá, no he hecho todo eso, pero probablemente cuando lleguen los 30 lo haré. Porque no solo lo podré hacer, sino que lo podré hacer como quiera, cuando quiera, y además lo podré hacer con familia, podré traerme gente, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo al final, para mí. Entonces, hagas lo que hagas, por algún lado tienes que encontrar un sacrificio, pero esto no se consigue a través de solo, he tenido suerte, contacto. Sí, hay gente que lo hace así, y hay gente que ha tenido suerte, y hay gente que ha caído donde ha caído, porque ha tenido suerte, porque ha estado en el sitio adecuado, en el momento adecuado, pronto y con gracia. Pero eso no ha sido mi caso, o sea, han sido 10 años de mucho trabajo, pero ese trabajo no quita que puedas disfrutar de ese proceso, porque lo importante es, como he dicho antes, ¿no? Coger las cosas buenas, quedarte con ellas y no olvidarte de las malas, sabiendo que esos malos procesos te han ayudado a ser quien eres y a aprender muchísimo. Entonces, seas quien seas, espero que esta historia un poco te ayude, ¿no? A poner en contexto tus objetivos, que todo es posible, por muy difícil que pueda parecer, porque en un momento dado eso puede parecer casi imposible, es decir, quiero trabajar en la NBA, puede ser imposible. Si tú me preguntas, oye, quiero irme a la NBA, mucha gente me pregunta, quiero irme a Estados Unidos a trabajar. Bueno, pues no es tan fácil, esa es mi respuesta, ojalá te pudiera dar una respuesta rápida. Esta es mi respuesta, ¿no? La que yo me gustaría poder dar a todo el mundo, que no puedo, pero con esto quizá ayuda. Y el proceso es largo, es tedioso, te va a costar muchísimos sacrificios, muchísimos lloros, muchísimas navidades fuera de casa, muchísimos momentos perdidos con familia, con amigos, pero tu familia y amigos también pierden momentos contigo y con otras personas. Todo el mundo sacrificamos algo y en algún momento sacrificamos para que en algún momento eso no tenga que ser un sacrificio, ¿no? En otras ocasiones, si no hay unos objetivos que sean así, pues quizás es más fácil estar cerca de casa, con tus amigos, con tus colegas, con las personas que quieres y seguir haciendo lo que tú quieres. Eso es una bendición también, el no buscar más allá y que con lo que tú tienes eres feliz, estás conforme. Y es que es una bendición ser una persona así también. Entonces, eso es una de las cosas que me hace gracia, ¿no? Muchas gentes piensan que personas como yo nos ponemos o juzgan a otras personas pues que se han querido quedar donde estaban o que están cómodas allá donde estén haciendo lo que estén. Para mí, ojalá yo hubiera podido ser una persona así. Yo fui educado de una manera y es lo que la búsqueda, digamos, de la felicidad o de sentirte realizado me ha llevado a este camino y he conseguido muchas cosas por este camino. Si hubiera sido de otra manera, hubiera sido de otra manera, pero es importante ser agradecido por la manera en la que eres y buscar conseguir esos objetivos sin tener miedo a los sacrificios, simplemente saber que van a estar ahí, que los vas a tener que hacer y que esos sacrificios te van a llevar a conseguir otras cosas que no hubieras conseguido si no hubieras sacrificado esas cosas. Entonces, nada, esa es la historia, ¿no? Me parece interesante, me gusta contarla y me gusta contarla de esta manera para que la gente ponga las cosas en contexto. Todo lleva tiempo, pero espero que estas lecciones te lleven a aprender un poco y a decir, ostras, pues hay que empezar a trabajar, pero el 1% de trabajo cada día suma a muchas cosas, sobre todo cuando echas la mirada 10 años atrás, ¿no? Entonces, boom, cortamos y vamos con la primera pregunta. A mí es una parte que me gusta un montón hablar, nos pasamos ya a lo técnico, pero me gusta hablar porque es un tema que ojalá yo hubiera sabido cuando era pequeño, que no es imposible que lo hubiera sabido, pero
Me gustaría poder llegar a padres, o sea, entonces si estáis escuchando esto y conocéis padres que pueden interesarte por sus hijos, mandádselo a los niños más jóvenes también, de incluso 10 años, joder, están todos en redes sociales ahora, pues vamos a mandarles algo donde puedan aprender algo, a primos, hermanos, abuelos, entrenadores, lo que sea. La mejor cosa que puedes hacer para ser lo más atlético posible en cualquier deporte, de equipo, de lo que sea, es desde pequeño hacer eventos en atletismo, trabajar, hacer atletismo, básicamente. Sobre todo, estoy hablando de los eventos de potencia, es decir, pueden ser triple salto, salto vertical, salto de longitud, sprint, vallas, incluso las medias distancias, o estamos hablando de medias cortas de 400 metros. Todos esos eventos, cuando tú estás entre la edad de, digamos que entre 13 y 17 años, tienen un efecto espectacular sobre nuestros tejidos, sobre todo sobre nuestros tendones, que tienen un muchísimo mayor desarrollo durante esos años de crecimiento, ¿no? Hay dos razones principales por las cuales esto se produce, que la verdad es que nunca me he metido a desarrollarlas, pero durante esa edad, los 13 quizá no están tan claros, pero es verdad que a partir de los 17 la morfología del tendón empieza a cambiar muchísimo y por lo tanto esas adaptaciones no se pueden conseguir con tanta facilidad y al final el tendón es una estructura crítica a la hora de producir fuerzas, a la hora de todas esas capacidades elásticas, de tanto el tejido musculoso como el tejido de tendón, para esas acciones de alta velocidad, de cambio de dirección, de salto vertical, que tienen, y el beneficio es que hay, en primer lugar, una síntesis de colágeno muchísimo mayor durante esta edad, ya que es la edad en la cual el core, digamos, la parte principal del tendón se está formando. Y la segunda es el cambio de tejido, ¿no? Se llama el turnover, que es el cambio que sucede dentro de las fibras de colágeno, dentro del tejido del tendón y sobre todo dentro de las células del tendón. Si nos fijamos ahí estoy mostrando una gráfica, si no estás escuchando esto en YouTube, si lo estás viendo en vídeo, en el cual dentro de un tendón sano hay dos modalidades, ¿no? Ambos tendones que se muestran son sanos, simplemente hay un tendón que es más adulto y un tendón que es más joven. Y la gran diferencia aquí es que nos encontramos con... la primera de todas es las células que hay dentro del tendón. Son mucho más grandes y mucho más abundantes, lo que es lo que permite que haya un cambio de tejido mucho más frecuente, como hemos visto antes, ¿no? Este cambio de tejido que hemos hablado es mucho más frecuente gracias a el tamaño y la presencia de todas estas células. Después nos encontramos que el gel que rellena todo el tendón está presente en mayor cantidad, que esto también es lo que permite esas capacidades elásticas del tendón, es decir, la capacidad de ser elástico en todas esas acciones de velocidad, de volver a su forma, de estirarse un poco más, etcétera, etcétera. Y después tenemos una menor cantidad de colágeno, que es lo que reduce la rigidez del tendón. La rigidez del tendón también es importante para todas esas acciones de velocidad, de salto, pero lo que perdemos en esta parte de la rigidez del tendón lo ganamos a través de la mayor presencia de gel y el mayor cambio dentro de las fibras de colágeno. Y cuando nos fijamos en ese tendón más adulto, sí que nos fijamos primero en esas roturas que nos encontramos dentro de las fibras de colágeno. Después nos encontramos que el número de células ha disminuido mucho, también el tamaño. Ese tamaño que es más gordito en ese tendón más joven y es más aplanado en las células más adultas, es una cualidad muy importante de esas células para conseguir un mayor cambio y un mayor reciclado, digamos, de todas esas fibras de colágeno. Y después nos damos cuenta de que todo ese gel que sí que había dentro del tendón más joven está presente en menor cantidad dentro del tendón más adulto. Por lo tanto, esas capacidades elásticas se pierden. Por eso vemos cómo hay muchas más roturas de
de tendón de Aquiles, por ejemplo, en adultos. No se observan casi nunca en deportistas jóvenes, ni siquiera por debajo de los 25 años. Es difícil presenciar una lesión de Aquiles de una rotura total. Y ya por debajo de los 17 años ya ni te digo, simplemente por esa capacidad elástica que puede tener el tendón, ¿vale? Entonces, aquí os he dejado 3 estudios mencionados, que los podéis ver, que son bastante interesantes para entender cómo cambia el tendón a lo largo del tiempo, de un tendón más joven a un tendón más adulto, por qué se producen estas cosas y básicamente el sumario que os he hecho yo de esto, ¿no? Por lo tanto, a ver, es difícil combinar deportes en España, por ejemplo. En Sudamérica no estoy tan seguro, pero yo creo que es algo que se debería priorizar desde jóvenes, desde los 10 años, 12 años. Es un deporte que yo creo que beneficia mucho, tanto a nivel de equipo, porque trabajas en eventos individuales muchas veces, pero trabajas con un equipo para conseguir puntos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es una parte súper interesante del deporte, pero no solo eso, sino que la parte física. Es que el desarrollo físico dentro del atletismo, el atletismo es el deporte rey cuando hablamos de rendimiento, va a reportar muchísimos beneficios a todos los deportistas que practiquen este deporte, simplemente por ese desarrollo físico, y que después todo ese desarrollo de habilidades, como pueden tener el fútbol, como puede tener el baloncesto, es importante también que se desarrollen durante esas edades, porque al final somos una esponja, ¿no? A esas edades, tanto a nivel motor como a nivel físico, y también es importante que lo mantengamos. Entonces la combinación de 2 deportes similares sí que puede llevar a un deportista que sea muy completo. Una de las experiencias que he contado también dentro de la comunidad, que si no la has visto es muy interesante, es uno de los deportistas con los que yo trabajo aquí, que está en la Liga de Desarrollo. Y es una historia muy interesante simplemente por la manera en la que él creció, ¿no? Creció haciendo atletismo, triple salto, salto de longitud, etcétera, etcétera. Es un tío con el mayor salto vertical que he visto hasta la fecha en un jugador de baloncesto o de voleibol, de lo que sea. Es el tío que más salta que yo he visto jamás. Es un tío muy sano, muy, muy, muy flexible. Y lo que siempre dice él, es un tío que es delgado, y lo dice siempre él: yo siempre he estirado todos los días por la mañana y por la noche, estiramientos completamente pasivos, que lo que me dice a mí es que ahí hay algo que no conocemos bien, que siempre hemos criticado mucho, tal cual, pero que hay algo interesante. Y lo segundo es que ha hecho atletismo. Y esas son las 2 únicas cosas a las cuales él puede pensar que haya sido algo que le haya ayudado a desarrollar su salto vertical. Ahora bien, la genética importa, siempre lo hemos dicho, ¿no? Pero es interesante porque dentro de nuestro equipo tenemos muchas personas con muy buena genética que saltan mucho y que no han hecho nada durante su edad joven, salvo jugar a baloncesto. Y este deportista, que también probablemente tenga la genética apropiada, ha hecho estas 2 cosas. Y primero, se ha mantenido sano, sin ningún tipo de lesión, ni grave ni pequeña. Y además tiene el mayor salto vertical que yo he visto jamás. Y a nivel de velocidad también es importante las capacidades que tiene de cambio de dirección, etcétera, etcétera. Entonces, algo hay ahí que, primero, el atletismo yo creo que lo tenemos bastante claro lo que es. La parte de estiramientos, pues la verdad es que no sabría deciros. Es algo que me gustaría conocer más en detalle. Y otra cosa importante también es el trabajo de fuerza, que es algo que no realizó nunca. Entonces, eso también es interesante, porque quizá no hay tanto dentro del trabajo de fuerza en edades jóvenes, aunque yo sigo pensando que es una parte súper importante y que le hubiera ayudado a crear una percha, digamos, un cuerpo que tendría más posibilidades de jugar en la NBA en vez de solo una liga de desarrollo. Pero eso es otra discusión, pues, que hay que tener más adelante, y que quizás si hubiera añadido ese tipo de trabajo sería un deportista más completo ahora mismo para poder jugar en ligas más avanzadas. Entonces, yo creo que es una historia interesante, pero sobre todo el tema del atletismo en edades tempranas es el deporte rey, y creo que todo deportista joven debería tenerlo como parte de su entrenamiento. Y nos pasamos al último tema de hoy, que es el tema de isométricos. Este tema es interesante porque siempre se está hablando del tema de isométricos. Primero, al principio, quizá se hablaba más de los isométricos de larga duración a intensidades bajas, es decir, con tu propio peso corporal, hacer sentadillas split con aguantes de 45 segundos y tal y cual, donde investigaciones de Keith Barr sí que veían una mejora del tendón, de todo ese tejido necrótico que mejoraba y que se convertía en buen tejido, que la alineación del colágeno se volvía de manera correcta, digamos, que había ese turnover que hemos dicho, ese reciclaje de las fibras de colágeno.
Después hay mucha investigación, de la que hemos hablado muchas veces ya, que yo creo que es lo principal que yo he aplicado dentro de los programas de entrenamiento, dentro de mis publicaciones, que Jake Tura, que esperemos que venga para el próximo episodio, nos va a hablar de ello también, que son esas series de 5 series de 45 segundos trabajando a un 70% de la contracción voluntaria máxima posible o incluso por encima. Se ha visto que ha dado resultados, tanto en el cambio de la morfología del tendón, aunque algunos investigadores digan que no, tanto en eso como en el refuerzo de todas las fibras sanas alrededor de la zona necrótica o de la zona de pérdida de alineación de las fibras de colágeno. Por lo tanto, no debemos perder esa idea, ¿no?, de las 5 series por 45 segundos con ese 70% de la contracción muscular máxima voluntaria. Es importante tenerlo en cuenta. Pero una de las cosas que trabajando aquí me he dado cuenta es, y que además nos han comentado también personas que han trabajado con nosotros, es cuestionarnos si realmente durante esos 45 segundos que nosotros estamos ejerciendo fuerza, nosotros realmente somos capaces de mantener de verdad esa fuerza superior al 70% de la contracción voluntaria máxima. Realmente tiene sentido, ¿no? A partir de los 45 segundos es muy difícil aguantar esas fuerzas tan elevadas, sobre todo si intentamos, como he dicho muchas veces, ¿no?, si nosotros cogemos y testeamos la fuerza máxima que tú puedes ejercer en una extensión de rodilla, digamos con una galga o con un dinamómetro, como yo he mostrado en uno de los vídeos cortos que tengo en Instagram. Imagínate que llegas a 600 newtons de fuerza máxima con esa galga, ¿no? Y tienes que sacar el 80%, sea lo que sea, no lo voy a hacer ahora mismo, pero imaginémonos que son 450 newtons y nosotros intentamos mantener esos 450 newtons durante 45 segundos. Es bastante probable, y yo lo he probado en mis propias carnes, que no lo aguantemos. Entonces, y que además esa cantidad de fuerza solo se aguante durante los primeros 3 a 5 segundos. Entonces, ahí es cuando vemos que quizá el resto de trabajo o el resto de segundos aguantados bajamos mucho la intensidad del ejercicio y acaba siendo un poco trabajo tirado a la basura, ya que no tiene un efecto significativo sobre el tendón. Entonces, de lo que se habla es que durante esos 3 a 5 segundos nosotros podemos mantener intensidades mucho mayores de contracción y que tiene mucho más sentido hacer un número mayor de series, pero dentro de esos 3 a 5 segundos. Entonces, cuando hablamos de cómo ejecutar esto y cómo lo ejecuto yo, pues las series que solemos hacer son entre 10 a 15 series por pierna. En este caso, imaginémonos que estamos hablando del tendón rotuliano, pues estamos hablando de 10 a 15 series de extensión de rodilla. El descanso entre cada una de las repeticiones, yo básicamente hago, imaginémonos 10 series de 3 segundos de contracción y descansamos entre 3 a 5 segundos de descanso. Eso es lo que hacemos normalmente, así lo ejecutamos. La posición normalmente hacemos como siempre, ¿no? Intentamos hacerlo por encima o por debajo de la zona de máximo dolor, porque simplemente nos permite trabajar en contracciones voluntarias máximas mayores, y aún así sí que estamos desarrollando fuerza a través de todo el tejido tendinoso. Y cuándo dejar de hacerlas, que era una de las preguntas que más se hace. Es decir, si yo estoy haciendo isométricos, tengo la tendinopatía y en muchos casos, tanto haciendo las 5 series de 45 segundos como haciendo este protocolo quizá de 10 series de entre 3 a 5 segundos, consigo eliminar ese dolor. ¿Dejar de hacerlo? Mi opinión es que no. Mi opinión es que podríamos mantener una frecuencia de probablemente entre 3 a 5 veces por semana dentro de nuestro entrenamiento. Además es algo que es que no lleva más de 5 minutos y manteniendo esa frecuencia, porque sí que vamos a seguir teniendo esos beneficios sobre exponer al tendón a esas fuerzas. Creo que también continuar con el trabajo de fuerza es bastante beneficioso y además a veces es más que suficiente, incluso si mantenemos ese trabajo de fuerza, sobre todo en rangos más cortos, a veces movimiento con intensidades mucho más altas, o si hacemos isométricos de empuje o isométricos supramáximos, como queramos llamarlo, de manera más global, es decir, con movimientos más completos, como puede ser una sentadilla, unilateral, etcétera, etcétera. Pero yo sí que mantendría ese trabajo de isométrico local
atacando un poco directamente a la estructura que hemos tenido dañada o que nos ha estado dando problemas. Yo no dejaría de hacerlos nunca, sobre todo si estamos practicando un deporte. Así que nada, esto es todo por ahí, 45 minutos, ya tocho podcast para ser podcast individual. Tengo cosas que hacer. Soy un hombre ocupado. No, pero la verdad es que me encantan estos podcasts. Espero que os sirva de verdad, tanto la parte de la historia al inicio. Me gusta mucho contarla, me gustaría mucho más interactuar con vosotros para que me hicieras preguntas. O sea que quizá, bueno, pues tenéis la posibilidad dentro del podcast de dejar preguntas. Si entráis en la comunidad, me fliparía que me pongáis un link al podcast y me digáis, minuto tal, hablas de tal. Oye, mi pregunta es tal. O sea, hay una zona que hemos montado de dudas específicamente para toda la parte de newsletter y de podcast para que vosotros podáis poner el link o copiar y pegar cualquier texto de lo que hayáis visto y preguntarme, y lo respondo todos los días. Y luego además lo tenemos dividido por secciones de rendimiento, nutrición, de lo que sea, para que hagáis preguntas y yo respondo, y además otros compañeros responden también, otros entrenadores y deportistas. O sea que es que la comunidad es brutal, ya somos 2.500 personas, quiero que seamos 10.000, 20.000, lo que sea, lo que podamos llegar a ser. Así que intentad meteros por ahí. Pero bueno, espero que os haya servido. Luego también la parte más técnica. Como siempre recuerdo, les cuento de Bitruf, Spanier 10% sobre el encoder, entrenamiento basado en la velocidad, comunidad, la tenéis abajo, entrad. Y programas de Spanier Method 3.0 Foundations sin material, y tenéis también el pack ahora disponible y estad preparados para lo que vais saliendo. Así que nos vemos en el próximo podcast.